Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy interesante poder compartir con una audiencia donde son mayoritariamente abogados. Yo creo que es realmente importante unir temas económicos, acercarlos al tema de la libre competencia de una manera mucho más concreta. Voy a tratar de hacer una presentación en ese sentido lo más fácil de entender, no voy a dejar de lado prácticamente aspectos técnicos, económicos, pero sí debo sincerarme que mi sesgo es totalmente teórico, yo soy economista teórico y hago aplicaciones básicamente en estos temas, que es licitaciones y libre competencia. A ver, desde el punto de vista teórico, las licitaciones se estudian en el contexto que se llama las subastas o los que llaman scoring rules, y por lo tanto, típicamente uno encuentra que hay propiedades de eficiencia, de recaudación, una serie de propiedades teóricas muy importantes que nacieron de poder estudiar estos temas usando teoría de juego. Por lo tanto, es algo que tiene una tradición dentro de la formación de economistas bastante importante y que se está acentuando durante estos últimos años. ¿Okay? Sin embargo, es un aspecto bastante teórico. O sea, han habido varios premios Nobel que se han dedicado a estos temas. Sobre todo en el año 2007 se entregó por lo que se llama diseño de mecanismos. Diseño de mecanismos engloba desde las concepciones de los mecanismos de mercado de los años 30 hasta lo que entendemos hoy día por subasta o algún mecanismo de asignación en el cual nosotros deseemos implementar algo que nos parece socialmente razonable. Por lo tanto, han habido bastantes avances teóricos. Ahora, si uno se va a la realidad y quiere implementar esto, quiere hacer algo, a mí me ha tocado, por ejemplo, asesorar a algunos ministerios, empresas privadas también, ok, hagamos una licitación. Si uno da vuelta y empieza a ver cómo se han desarrollado este tipo de consultoría en general, uno se da cuenta que el aspecto teórico, claro, juega un rol esencial, pero hay una parte importantísima, tremendamente importante en las licitaciones, que es diseñar qué es lo que se quiere licitar. Y eso la teoría no se ha hecho cargo muchas veces. La teoría se hace cargo de modelos de adjudicación, de cómo hacemos, primer precio, segundo precio, etcétera, o cualquier mecanismo sofisticado, pero diseñar el objeto, es decir, básicamente en una provisión pública, por ejemplo, tiene que ver con diseñar un contrato, está, la verdad, poco estudiado y requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque, como veremos también, tiene una implicancia tremenda en el proceso finalmente de adjudicación y desarrollo del contrato. Yo me puedo equivocar tremendamente en el diseño del objeto, y, por ejemplo, impedir reventas, dificultarla, etcétera, y tener un mecanismo de adjudicación tremendamente bueno. Entonces, pero el resultado desde el punto de vista del mercado es muy malo. Entonces, la verdad es que ese hecho estilizado, o sea, dedicarse mucho al diseño del objeto, la teoría no apoya mucho eso, o sea, no lo estudia mucho. Y segundo, uno se encuentra también que típicamente cuando uno va a tratar de diseñar una subasta o una licitación pública, dice, mira, lo que ha estado pasando en los últimos años que han disminuido el número de oferentes. Incluso ha pasado que solo se presenta el que ganó la última vez. O sea, uno puede entender que está pasando algo extraño. O sea, en cualquier mercado, si el número de oferentes empieza a disminuir, uno se tiene que preocupar. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Okay? ¿Hay algún argumento de racionalidad detrás? ¿Cuáles son los problemas que están ocurriendo y si los podemos racionalizar desde el punto de vista económico? Por lo tanto, es una agenda abierta en la cual yo con algunos colegas hemos estado abordando desde el punto de vista teórico y hemos encontrado algunos resultados interesantes y que quiero al final exponer levemente, pero hacer algunos puntos que tienen unos links súper importantes con libre competencia. ¿Okay? Entonces, los puntos que voy a tratar son eso. Voy a hablar básicamente sobre libre competencia, al principio desde el punto de vista económico, algunos elementos importantes, después sobre licitaciones, porque quiero hacer el link que una licitación, una subasta, es básicamente diseñar un mercado. ¿Okay? Después voy a hablar algo sobre compras públicas y en los últimos 3 puntos voy a hacer señalar algunas alertas donde tenemos que preocuparnos cuando el Estado está generando o diseñando un mercado relevante y por lo tanto va a tener responsabilidades al respecto. ¿Okay? ¿Cuáles son los conceptos importantes de libre competencia? Desde el punto de vista económico, a nosotros siempre nos han enseñado desde el primer año que los mercados competitivos son los buenos. ¿Okay? El mercado competitivo es el que tiene propiedades que son extremadamente interesantes, básicamente desde el punto de vista de la eficiencia, ¿cierto? El bienestar que generan, y por lo tanto nos interesa, ojalá, que todos los mercados sean competitivos. Pero la teoría económica en general no se hace cargo de lo que es el proceso competitivo. Habla de los efectos finales de un mercado perfectamente competitivo, pero no dice cuál es la dinámica. En ese sentido, por lo tanto, hay un tremendo vacío acerca de cómo modelar un proceso competitivo,
Lo que sabemos es modelar procesos no competitivos, pero procesos competitivos, como esa dinámica, la verdad es que no se entiende muy bien cómo se forman las creencias, cómo se toman decisiones. Típicamente nos han enseñado que en un mercado competitivo nadie puede alterar el precio. Es probablemente algo que pueda ser interesante desde el punto de vista abstracto, pero la dinámica sobre la cual eso se produce no está del todo estudiada. Entonces, lo que sí podemos identificar a priori es que el proceso competitivo es altamente estratégico, aunque uno le enseñan que en un mercado competitivo no hay estrategia, pero sí la mecánica, la dinámica es estratégica y es un proceso altamente complejo. ¿Okay? Podemos, de alguna manera, identificar aspectos asociados a esta dinámica, ¿no es cierto?, que son fuera de las más comunes. Uno dice, mira, en un mercado cuando hay dinámica competitiva se revela información al mercado y por eso es bueno, ¿cierto? Segundo, se genera incentivo a la eficiencia, al menos productiva, significa que los tipos quieren hacer inversiones probablemente para abatar costos o tomar decisiones que le minimicen sus costos. Y tercero, una propiedad que es bien interesante, que es si nosotros tomamos distintas aproximaciones a esta dinámica competitiva, haciendo distintos supuestos, probablemente lleguemos a las mismas conclusiones. Significa que la dinámica competitiva, lo que decimos en economía, es robusta. Y por lo tanto es tremendamente importante. Por eso los mercados pueden pasar largo tiempo siendo bastante competitivos, independientes de los shocks que reciban. Ya sea shock de oferta, de demanda, de participantes, de tecnológico, el mercado sigue siendo competitivo, es robusto a las perturbaciones. La dinámica competitiva, entonces, o lo que nos gusta de la competencia, que su dinámica parece ser que conduce a un mejor funcionamiento de los mercados. Por eso a los economistas nos gustaría entonces que la dinámica competitiva estuviera presente. ¿Okay? Y que fuera intensa, pongamos todos los adjetivos que queramos. ¿Okay? Entonces estamos en ese sentido, nosotros desde el punto de vista económico, pensando en que los mercados competitivos necesitan una dinámica en particular para poder llegar a ciertos niveles de eficiencia deseados, pero la verdad es que la preocupación entonces es, bueno, ¿cómo entendemos la dinámica para poder generar las condiciones? O sea, lo que nos interesa es, de alguna manera, esta escalada. Para lograr entonces la dinámica competitiva deberíamos nosotros tener claridad sobre cuáles son las condiciones que generan esa dinámica. Porque la dinámica per se va a fluir, el término es temporal, la pregunta es si existen las condiciones. Eso es típicamente lo que entendemos en libre competencia. ¿Existen las condiciones o no existen las condiciones? Bien, pues podemos empezar a mirar barreras a la entrada, diferenciación, localización, un montón de temas que pueden generar distintas condiciones. Entonces, la política moderna de competencia debe tener un acento importante en que si se están o no generando las condiciones para que exista una dinámica competitiva, porque la dinámica competitiva es la que nos genera lo que es socialmente deseado en este caso, que es eficiencia y bienestar. Algunas condiciones claves identificadas por la literatura que promueven esta dinámica, aparte de las que ya les mencioné. ¿Okay? Uno, que el consumidor pueda tener bastante libertad de elegir en distintos mercados, bienes, variedad. Parece ser que el consumidor se enfrente a mercados con cierta diversidad, con libre acceso, es bastante bueno para generar esta dinámica, ¿no es cierto? Esto viene desde el punto de vista de la demanda. Segundo, que la innovación, ya sea tecnológica o de otra manera, digamos, promueva la dinámica. O sea, la tecnología como es un elemento esencial y la innovación sobre tecnología y innovación sobre productos en general generan dinámicas competitivas. Entonces, en ese sentido es tremendamente importante ver cómo manejamos el tema de innovación, porque si está esta dualidad, ¿no es cierto?, que si efectivamente cualquier innovación es una patente, poniéndolo un poco en términos del panel anterior, eso eleva los costos de cualquier innovación subsiguiente. Entonces, si nosotros cuando escribimos un paper tuviéramos que pagar por cada cita, se escribirían menos paper probablemente. Entonces, ojo, la innovación entonces es un tema que hay que manejarlo, pero efectivamente la promoción de innovación va a generar una dinámica que va a terminar en ganancias de eficiencia. ¿Okay? Y tercero, un elemento que es bastante normal, pensarlo, que es que la competencia efectiva en precio entre oferente promueve, en todo caso, la dinámica competitiva. ¿Hay competencia en precio o no hay competencia en precio? Hay que empezar a observarlo, de qué manera se da, cuál es la lógica. Y cuarto, un elemento tremendamente importante entonces para promover esto es que exista investigación de conducta anticompetitiva, ¿cierto? O sea, que existan leyes que de alguna manera sancionen, que puedan perseguir casos, como lo tienen casi todos los países con, digamos,
instituciones de libre competencia moderna. En ese sentido, el decreto ley 211 también incorpora a los organismos públicos como eventualmente responsables de procesos anticompetitivos. Ok, entonces es entendido lo que sería libre competencia, lo que serían procesos competitivos. En economía hay cosas que tenemos un poco claras, o sea, los procesos competitivos no los entendemos del todo bien como quisiéramos, pero sí podemos de alguna manera esbozar algunas consecuencias que son relevantes, y aquí voy a entrar en lo que es el tema de las licitaciones y los diseños de mercado. Nosotros estamos acostumbrados a pensar libre competencia donde mercados ya existen, ¿cierto? El mercado de la farmacia, el mercado del pan, de los pollos, de cualquier tipo de mercado que existe, se promueva, tenga consecuencias, hayan transacciones. Pero la verdad es que muchas veces se crean mercados. Entonces está toda la literatura que habla de que, bueno, diseñemos mercados. ¿Cuándo hay diseño de mercado? Supongamos en el caso de las pensiones en Chile, antes que existieran las AFP, el sistema de pensiones era distinto y se crea un mercado desde cero. ¿Okay? Hay van a haber oferentes, van a haber demandantes, van a haber transacciones. Bueno, si nosotros pensamos ex ante, ¿qué queremos para ese mercado? Queremos que sea competitivo. Entonces, bueno, está bien, si eso es normal. Lo queremos porque sabemos que las consecuencias de esa competencia son beneficiosas. Pero la pregunta es cómo diseñamos el mercado para que generemos conducta, ¿sí? Condiciones para que generen conducta. En ese sentido, hay mucha literatura de hoy día donde se diseña mercado. Y fíjense que no estoy hablando necesariamente de mercados donde tenemos que diseñar quiénes son los oferentes, los demandantes, cómo entran, cómo salen, e incluso tener alguna estructura de precios. Estoy hablando de mercados donde deseamos que haya un encuentro entre oferente y demandante para obtener ciertas asignaciones que entendemos que sean las adecuadas desde el punto de vista social. Le voy a poner un ejemplo salido de lo que podría ser algo, un mercado normal. Piensen en la donación de órganos. Okay, también hemos estado trabajando con algunos médicos. La donación de órganos es un mercado. ¿Por qué es un mercado? Porque tiene oferente y tiene demandante, ¿cierto? Pero no hay precio, no va a haber precio nunca. Pero sí un problema de asignación. O sea, necesitamos asignar, necesitamos promover la demanda, necesitamos promover la oferta. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos un mercado competitivo. ¿Qué significa competitivo en ese ambiente? La verdad que lo que nos interesa es la asignación eficiente, ¿no es cierto? Y de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad de generar un mercado, diseñar un mecanismo de asignación que nos deje tranquilos como sociedad. ¿Okay? Y en eso hemos estado en el debate en los últimos años. Sabemos que somos deficitarios, por lo tanto un problema real y complejo, ¿no es cierto? Y por lo tanto estamos enfrentados a un problema de diseño de mercado. Si ahora lo generalizamos un poco, Alvin Roth es uno de los que ha trabajado en ese tema, nosotros hemos hecho cálculos para Chile también en ese tema, pero fíjense que en general un diseño de mercado, aparte de las cosas que naturalmente se nos vienen a la mente, tenemos que procurar que sea profundo, o sea, que se generen las transacciones adecuadas, ya sea reales o potenciales, sea descongestionado. ¿En qué sentido? Que tengamos tiempo para pensar qué vamos a hacer. El ser humano tiene que tener un tiempo para procesar la información, las empresas lo mismo, tiene que tener de alguna manera ventanas de decisión. Y tercero, que sea seguro, o sea, si no existan incertidumbres que le agreguen riesgo innecesario al mercado. Porque ya sabemos que las incertidumbres que no son necesarias encarecen o disminuyen la eficiencia de los mercados. Ahora, claramente entonces, cuando diseñamos un mercado, ya les puse dos ejemplos, la AFP o el caso de los trasplantes, lo que estamos induciendo es un mercado relevante desde el punto de vista de la libre competencia. O sea, tenemos un mercado que efectivamente nos va a interesar, ¿cierto?, para estudiar sus asignaciones finales y potenciales efectos anticompetitivos que algunos de los agentes hayan tomado. ¿Okay? Entonces ahora aterrizamos en el caso de una licitación. ¿Qué es lo que es una licitación? Palabra simple, una licitación es un proceso de asignación, es un mecanismo sobre el cual decidimos a quién asignarle uno o más objetos, un contrato, alguna cosa así. Pueden haber licitaciones que son netamente de precios, son subastas, o licitaciones que conllevan mezcla de cosas técnicas y cosas económicas y se le asigna un puntaje o alguna regla en la cual se procede a asignar, ¿no es cierto? Por lo tanto, englobamos la licitación como cualquiera de esos mecanismos de asignación, ¿no es cierto? En muchos casos puede ser una licitación la creación de un mercado. ¿Okay? En otros casos no. Si yo licito para que me construyan la casa, no estoy creando ningún mercado, ¿cierto? Pero si yo licito como Ministerio de Educación a alguien que me tome el CIMSE, es un mercado relevante, porque no va a haber otro mercado equivalente. ¿Okay? Por lo tanto, el esquema tradicional que se ha hecho cargo de esto dice, mire, esto es bastante más sencillo desde el punto de vista de la competencia, porque si nosotros diseñamos la licitación,
¿okay? Ex ante, con todo su articulado, vamos a delimitar todas las conductas posibles de los agentes económicos y por lo tanto lo que vamos es de alguna manera garantizar las conductas ex post. En alguna literatura tipo Dempsey se señalaba que era la competencia por la cancha en vez de la competencia en la cancha y por lo tanto la verdad es que eso es cierto, pero tiene un enfoque que a mi juicio deja de fuera algunos elementos realmente importantes. Este enfoque es correcto, pero está orientado a las conductas eventualmente anticompetitivas de los oferentes. O sea, son los oferentes los que se pueden coludir, son los oferentes los que pueden de alguna manera alterar el proceso licitatorio. La verdad es que lo que quiero mencionar acá es que un rol tremendamente importante en el proceso de competencia lo tiene el diseñador. ¿Okay? El diseñador efectivamente puede torcer el canal sobre el cual efectivamente van a tomar decisiones los oferentes y derivar en cosas como limitar artificialmente el número de participantes o bien y con la consecuencia de pérdidas de bienestar. Digamos. Dos elementos importantes entonces en las licitaciones que voy a mencionar tiene que ver con el diseño del objeto, es decir, diseñemos bien los contratos, podemos generar problemas de competencia en los contratos y lo segundo voy a tomar es la secuencialidad, es decir, cómo se genera este proceso de ex ante, ex post, es decir, diseñamos el contrato, lo licitamos, ex post, ejecutamos el contrato. Hay un proceso que en economía llamamos interim. Hay algo que pasa en la mitad. Y nosotros, en la Ley de Compras Públicas, permite este interim. ¿Qué es lo que es? Evalúe técnica y económicamente, pero no y la ley no lo dice, pero como se implementa es que se abre primero la oferta técnica y después la oferta económica. Y se genera un espacio realmente complejo desde el punto de vista de la libre competencia. Entonces, centrémonos ahora entonces en licitaciones. Voy a hacerlo más rápido entonces. En el punto de vista público, el Estado entonces tiene un rol importante en las licitaciones porque muchas veces tiene un poder de compra gigante o a veces en realidad es el único demandante. ¿Okay? Hay muchas cosas que solamente las compra el Estado y lo que entrega el Estado es la ley de compras públicas, en muchos casos, no todos, en la cual básicamente estipula cómo son las bases de licitación o cómo deberían hacerse, que hay que hacer evaluación técnica y económica, reconoce la ley de compras públicas que el Estado tiene preferencias por lo técnico y lo económico. O sea, no puede tener lo que llamamos en economía curvas de indiferencia técnico-económico. ¿Okay? Y reconoce también que los contratos van a ser de carácter incompleto, por lo tanto le otorga ciertas facultades muchas veces a la licitación de declararse desierta, bajo ciertas circunstancias, o de efectivamente chequear qué pasa en caso de renegociación. Entonces. Ahora, si bien la ley de compras públicas está orientada a fomentar la transparencia, un proceso no nos permite diagnosticar qué va a pasar desde el punto de vista de la libre competencia. ¿Okay? Posiblemente una debilidad es que las reglas que se entregan en la ley de compras públicas para diseñar un mercado no garantizan cómo se va a implementar esa licitación y por lo tanto podemos tener problemas, al menos en el diseño del contrato y en los procesos de adjudicación. O sea, donde uno más observa problemas o queja en realidad son en los procesos de adjudicación. Por lo tanto, las preguntas clave es, ¿quién es el licitador realmente? ¿Es el Estado? ¿Es el Estado o no es el Estado? En realidad, lo que nosotros necesitamos es una teoría del Estado, así como tenemos teoría de la firma, donde entendemos que dentro de la firma hay procesos de agencia. Hay principales, hay agentes, toman decisiones, no tienen... No. La pregunta es que el que diseña la licitación, ¿quién es? Probablemente sean varios. ¿Okay? Y probablemente sean varios y más de alguno vea que su trabajo puede estar de alguna manera sancionado por el resultado de la licitación. ¿Okay? Y por lo tanto, la verdad es que juega un rol tremendamente importante. Entonces, el esquema tradicional entonces de una ley de compra es diseña la licitación, la adjudica y ejecuta el contrato. ¿Okay? Lo que generalmente entonces en la implementación ocurre que esta adjudicación no es instantánea. No es que se abre la oferta y se adjudique, hay un delta T, ese delta T puede producir efecto anticompetitivo y por lo tanto es uno de los temas de política que habría que estudiar. Nosotros hemos hecho trabajos teóricos al respecto. ¿Okay? Y déjenme mencionarles por qué se puede producir eso. Este es el único gráfico que voy a poner. Este es un trabajo seminal de un economista en el cual decía, mire, estudiemos si a usted le interesa la calidad y el precio, estudiemos cuál es la regla óptima que usted debería tener. Las líneas, en este caso más bien gris, muestran lo que son las curvas de indiferencia del Estado. ¿Qué significa eso? Mire, esto es lo que yo entiendo, esto me deja constante entre precio y calidad, esta otra curva me aumenta el bienestar desde el punto de vista del Estado. O sea, crece
en este caso, la utilidad del Estado a medida que se asignan hacia más abajo. La roja es la regla óptima que determina Che. ¿Y por qué no es la misma? Porque hay ganancias, como hay información privada del oferente, tiene que dejarle rentas económicas para que revelen su tipo. Y por lo tanto la regla óptima de alguna manera tiene la propiedad que se cruza. Entonces, efectivamente, si tiene una oferta de 1 y 2 individuos, este ofrece un precio bajo, una calidad baja, y este un precio alto y una calidad alta, que puede ser perfectamente, voy a terminar, dado la regla, eligiendo a este individuo. ¿Por qué? Porque el que está más cerca de la roja, en este caso, está por sobre, está por debajo. Pero desde el punto de vista de la utilidad del Estado, de efectivamente lo que le significa al Estado algo que le entregue mayor utilidad, está más cerca 2 que 1. Y por lo tanto, lo que existe en ese interim es el incentivo a manipular la regla. O sea, si no hay un real commitment del Estado a ejecutar la regla, la verdad es que lo que existe es incentivo a desconocerla en interim. Y por lo tanto, ¿qué ocurre entonces? No son tontos los oferentes. Si yo sé que es manipulable la regla, como muchas quejas dicen, y no estoy diciendo que sea por dolor o no, sino que a veces es aversión al riesgo, desde los mismos individuos que están participando, yo anticipo eso en el sentido que si esto me deja más cerca de aumentar el bienestar al Estado, pero no me asignan, lo que voy a hacer yo estratégicamente es cambiar mi oferta. Y la pregunta es ¿a dónde la cambio? ¿Para mejorar o mejorar o disminuir el bienestar de la sociedad? Y la respuesta es bastante sencilla. En un ambiente donde tengo la posibilidad de que no me asignen a mí, que soy del que aumenta el bienestar, lo más probable es que la modifique revirtiendo la utilidad o el bienestar de la sociedad. Y por lo tanto se genera un mercado absolutamente menos competitivo si todos los individuos son racionales. Por lo tanto, ya terminando, una visión como la de Che y los trabajos que hemos hecho con algunos colegas en términos de licitaciones teóricas coinciden con algunos hechos estilizados, por ejemplo, como la permanencia de los incumbentes, la eliminación interim de oferta, manipulación de ofertas técnicas. Por lo tanto, y en un ambiente donde hay problemas de agencia, donde el que hace la licitación no necesariamente representa la utilidad del Estado, puede terminar limitándose la competencia, disminuyendo el número de competidores, reduciéndose la eficiencia. Por lo tanto, en aspectos de diseño es tremendamente importante la discusión de políticas públicas. Si yo quisiera definir una visión más moderna, entonces lo que quería es una política de competencia, la voy a poner acá. La política de competencia debe procurar, considerando diseño ahora, las condiciones, en este caso ambiente e incentivos, para que en la interacción, que es eventualmente dinámica, tal que se produzca un resultado eficiente. Esta visión integra y responsabiliza a todos los agentes económicos involucrados, incluso el diseñador en este caso, vela por las condiciones de competencia y mantiene explícitamente el objetivo de eficiencia. Finalmente, entonces, si quiero concluir en algunos pocos puntos, el Estado es un diseñador de mercado, por lo tanto tiene responsabilidad en su diseño y debe basarse en las políticas de competencia. Al ser responsable está sujeto básicamente en sanción o corrección en sus diseños y por lo tanto hay que un tremendo mundo por caminar en cómo de alguna manera podemos implementarlo. En algunos casos podrían establecerse marcos normativos de adjudicación específicos a ciertos mercados. Yo creo que la ley de concesiones es un buen ejemplo. Y en particular, el Estado debe ser mucho más preciso en entender cuáles son sus preferencias por lo técnico y económico, que tiene que ser traspasable al individuo que va a diseñar la licitación. Muchas gracias.